y la lógica matemática. Solo les recuerdo, por favor, mantener apagados sus micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo creo de que muchos han visto este tema de numeración maya y creo que solo se los enseñan en la primaria, pero es muy importante como guatemaltecos tener conocimiento de, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, pues, en la parte superior, los símbolos que utiliza esta numeración, ¿verdad? Que son únicamente 3 símbolos. El símbolo del 0, el símbolo del 1 y el símbolo del 5, que es una línea. Entonces, pues vemos pues, de que la genialidad de los mayas, ¿verdad? Que con únicamente 3 símbolos, conseguir establecer un sistema numérico infinito, ¿verdad? Este tipo de sistema de numeración, al igual que el sistema que nosotros utilizamos, el sistema decimal, es posicional. ¿Qué significa que sea posicional? Que cada uno de los números adquiere un valor dependiendo en la posición en donde está. Por ejemplo, en nuestro sistema, ¿sí? El que nosotros utilizamos, yo puedo decir, por ejemplo, 1800, ¿sí? Pero ven de que ahí en realidad tenemos 4 dígitos. El número 1, el número 8 y 2 ceros. Individualmente, pues el 0 no vale nada, el 8 pues solo vale 8 unidades y el 1 pues vale 1 unidad. Pero por la posición en donde está, adquiere un valor. En este caso, pues sabemos de que el 1 adquiere un valor de 1000. El 8 adquiere un valor de 800. Y pues los ceros aquí en sí no adquieren un valor, pero son significativos porque si no estuvieran, entonces yo solamente tendría el 18. Entonces, esos son los sistemas de numeración posicionales. Y así es también el sistema de numeración maya. Este sistema tiene como base numérica el número 20. El sistema decimal con el que nosotros escribimos es de base 10, ¿sí? Base 10. Ahora, aquí sí cambia un poco, ¿verdad? Porque nosotros decimos que es de base 10 porque para escribir nosotros utilizamos 10 dígitos, que son los números del 0 al 9. Si ustedes escriben los números del 0 al 9, pues podrán notar que son exactamente 10 dígitos. Y la otra característica, y que en eso sí coinciden, es de que cada posición se encuentra a través de potencias de esa base. No por nada tiene ese nombre, ¿verdad? Que si tienen conocimiento acerca de potencias, sabrán que en una potencia, el primer número se llama base. En este caso, si dijéramos la base 10, entonces sería la base 10 y, por ejemplo, la 2, que ese sería un exponente. De ahí viene también ese nombre de base. Bueno, entonces, nos dice acá, pues, de que cuando un número llega, pues a 20, va a subir de nivel, ¿verdad? En cada uno de los niveles de la numeración maya, únicamente se va a poder escribir desde el 0 hasta el 19, ¿verdad? Que se va a ir formando con los 3 símbolos que tenemos. Nos dice que este sistema es aditivo, ¿sí? Quiere decir que los valores se van sumando. Ejemplo, si por ejemplo dijéramos, tenemos el 1 vale 1, ¿verdad? El punto vale 1. Pero si yo vengo y coloco 3 puntos, entonces, ¿ahora qué número es? 3. 3, ¿sí? Entonces, por eso este sistema es aditivo. Conforme voy colocando cada uno de los símbolos, entonces se va sumando el valor de cada uno de ellos. Ahí. Ahora, también es multiplicativo. ¿Por qué razón? Ya dije que solo se puede escribir desde el 0 hasta el 19. ¿Y cómo se va a escribir el 20?
Pues resulta que cuando llegamos a la cifra de 20, entonces se sube un orden o un nivel, ¿verdad? Un nivel que va a tener un valor diferente. Y pues obviamente se van a establecer distintos órdenes o niveles, empezando desde el mínimo, que sería el número 1, el siguiente 20, el siguiente 400, el siguiente 8000, 160,000 y sucesivamente, ¿verdad? ¿Y cómo salen esos números? Pues salen de realizar potencias de base 20, ¿sí? Entonces, aquí brevemente pues tenemos con respecto a las características que tiene el sistema de numeración maya. Y pues acá vamos a ver un poco acerca de la escritura, ¿verdad? Entonces vemos de que tiene también una jerarquía y aquí está lo de los niveles. El primer nivel es 1, el segundo 20 y así como podemos ver en la imagen. ¿De dónde salen esos valores? Pues el primero es de 20 a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar como resultado 1. El siguiente sería 20 a la 1 y 20 a la 1 sabemos que nos da 20. Luego 20 a la 2, que es multiplicar el 20 dos veces, y si ustedes lo hacen, obtienen como respuesta 400. Y así sucesivamente. Para el siguiente nivel, para encontrar el valor, pues es realizar la potencia, ¿verdad? A ese exponente. La base 10 a un exponente. Y así es como se va obteniendo el valor de cada uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar a realizar conversiones. Ya les había dicho, ¿verdad? Nuestro sistema es el decimal y lo vamos a estar convirtiendo a maya. Formas de convertir un número decimal a maya pueden haber varias, ¿sí? Al final, y como siempre he dicho, en matemática hay muchos caminos para llegar a un mismo resultado. Siempre y cuando se siga correctamente ese camino, se va a llegar a la respuesta correcta. Entonces, el método que vamos a utilizar para poder convertir el número decimal a maya es con respecto a los valores de cada nivel. El primero sabemos que es 1, el siguiente es 20, el siguiente 400 y el otro 8000. En este caso, pues como prácticamente pues es adquirir la base de la escritura entre decimales y mayas, pues solo vamos a estar trabajando hasta el cuarto nivel, no nos vamos a extender más. Es para que ustedes adquieran ese concepto. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a realizar divisiones de ese número. Entonces, vamos a dividir el 4210 entre el mayor valor del nivel, ¿sí? Aquí veo de que el último es 8000, pero claramente el 8000 no puede dividir a 4210. Entonces, por lo tanto, voy a iniciar a dividir desde el nivel de 400. Entonces, divido entre 400. Bueno, digo, ¿cuántos 400 me caben en 421? Pues me cabe 1. 1 por 400 es 400. Al realizar la resta, pues ahí el 21. Bajamos el 0 y en 210 no nos cabe ninguno. Si no nos cabe, entonces nosotros decimos 0. Entonces vean que para para el nivel de 400 ya obtuvimos una respuesta que colocar. Esas respuestas son las que nos quedan acá. Esto quiere decir que en el nivel de 400 vamos a escribir el número 10 en maya, que serían 2 líneas. Por favor, su micrófono. Sí, porque no hizo lo mismo que él hizo. Es que me pide. Bueno, creo que pues la mayoría aquí pues ya son adultos, no se debería de dar este tipo de situaciones, ¿sí?
por favor hay que seguir instrucciones. Entonces, ahí está. Miren, en el nivel de 400, pues ya colocamos el valor 10. 2 líneas, ¿verdad? Que cada una vale 5. Ahora, aquí me quedó un residuo. Este será el número que seguiré dividiendo entre el nivel inferior. Ahora me corresponde el 20. Entonces digo 210 dividido 20. ¿Cuántos 20 me caben en 21? Cabe 1. 1 por 20 es 20. Resto, me queda 1. Y en 10 no me cabe ninguno, por lo tanto también coloco 0. Entonces, observamos de que en el nivel de 20 vamos a escribir el número 10. Entonces, en el nivel de 20 escribimos el número 10. De la misma manera que son 2 líneas. Bueno, y vemos que aquí nos quedó un residuo. En el caso de cuando ya llegamos a hacer la división entre 20, el residuo será el valor que se va a colocar en las unidades, en el nivel de 1. Ahí ya no se va a dividir porque claramente sabemos que dividimos 10 dentro de 1, nos dará el mismo valor. Por lo tanto, en el nivel de 1, escribiremos también 10. Y entonces ahí tenemos la conversión de 4210 a numeración maya. Bueno, y quiero hablarles en este punto un poquito acerca de la prueba que ustedes van a hacer. Yo creo que algunos ya ingresaron a probar, pues por el tipo de plataforma en donde la realicé, no se puede colocar la gráfica, ¿verdad? Para las respuestas. Entonces, la metodología que utilicé para que se pueda anotar la respuesta es escribir los números sucesivamente. Esto quiere decir que entonces yo digo, miren, 4210 es entonces igual a, ¿cuál es el primer resultado? Es 10. Luego, ¿qué número se va a colocar? 10. Y por último, 10. Entonces, en lugar de colocar los símbolos, ahí van a aparecer de esta manera, ¿verdad? Seguidamente. Desde el primer resultado, el segundo resultado, hasta el último residuo. Así es como están ahí ubicadas las respuestas. Espero que me dé a entender. Ahí tendremos la primera explicación. No sé si tienen alguna duda con respecto a este primer ejemplo. Todo está claro. Muy bien. Todo bien. Continúo con el siguiente. Ahora vamos a hacer el de 360 de la misma manera, ¿sí? En este caso, pues vemos de que no vamos a utilizar el tercer nivel, que es 400, porque 400 pues es mayor a 360. Por lo tanto, va a ser a partir del nivel de 20. Entonces, aquí nos tocará solamente hacer una división. 360 dividido 20. En 36, pues nos cabe 1. 1 por 20 es 20. Realizamos la resta. 6 menos 0, 6. 3 menos 2, 1. Bajamos el 0 y en 160 nos caben 8. Entonces, 8 por 20 es 160. Y acá al restar, pues nos queda 0. Entonces voy a escribir los valores, ¿verdad? Entonces vean que en el nivel de 20 tengo que escribir el número 18. Este será, recuerden que la línea vale 5, entonces ahí llevamos 5, 10, 15 y 3 puntos. 16, 17, 18. Y ahora, en el nivel de 1, vemos que el residuo quedó 0. Entonces aquí vamos a colocar el símbolo de el número 0. Y esa es la respuesta de la conversión de 360 a numeración maya.
Como verán, pues es bien sencillo, solamente es entender el algoritmo de conversión y ya se tiene la respuesta. Si no hay ninguna duda, entonces continúo. No, no hay ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Ahora, aquí está lo que les dije. Entonces, esa será la mecánica también para este tipo de ejercicios. Bueno, no iba a colocar la gráfica. Entonces, ahí también ustedes tendrán que escribir el número. Entonces, miren, conversión de maya a decimal. Entonces, tenemos, según la cantidad de números, tenemos 3 niveles. Entonces, el primero en orden descendente, ¿sí? Desde el mayor, que sería el tercer nivel. Ahí vamos a escribir el número 3. Entonces, ahí sería 3 puntos. Luego, en el siguiente está el número 8, por lo tanto, sería la línea que vale 5 y 3 puntos. Ahí está el número 8. Y por último, en el nivel del valor 1, escribiríamos el número 15, que son 3 líneas. ¿Y cómo se trabaja esto? Pues se trabaja por medio de una multiplicación. Ahora lo contrario. En convertir decimal a maya, hacíamos una división. Ahora de convertir de maya a decimal, vamos a hacer la multiplicación del valor de ese nivel, en este caso pues es 400, por el valor del número escrito en ese lugar. Entonces, en este caso pues es 400 por 3. Que sería entonces 1200. El siguiente, pues vale 20 y lo multiplicaríamos por el valor de esa posición y el número escrito, que es el número 8, y 20 por 8 es 160. Y por último, pues tendríamos el nivel 1, que tiene valor 1, por el número escrito en ese lugar, que es el 15, y tenemos entonces 15. ¿Qué es lo que hacemos para finalizar de hacer la conversión? Es sumar los valores que obtenimos. Entonces, pues decimos, acá pues iría el 5, 6 más 1, 7, 1 más 2, 3 y 1. Por lo tanto, este número maya equivale a 1375 en el sistema de numeración decimal. Muy bien. ¿Ven? Es bien sencillo, solamente es comprender el concepto entre los números mayas y decimales. Hacemos el último ejemplo y ya con esto estaríamos concluyendo el tema de la numeración maya. Ahora pues tenemos 4 cantidades, miren, 4, 17, 6 y 11. Entonces, primero vamos a escribir el número. En el último nivel, el 4. ¿Cómo escribiría el 4? 4 puntitos. Muy bien, 4 puntos. El siguiente es el 17. ¿Cómo escribiría el 17? 3 rayitas y 2 puntitos. Muy bien, 3 rayitas y 2 puntitos. El siguiente nivel va escrito el 6. ¿Cómo escribo el 6? Una rayita y un Una rayita y un puntito. Muy bien, muchas gracias. Y por último, el 11. 2 rayitas y Dos rayitas y un puntito. Muy bien, 2 rayitas y un puntito. Muy bien. Entonces vamos ahora. Recuerden que ese cuarto nivel vale 8000. 8000. Entonces, 8000 por el número escrito ahí, que es el número 4. Entonces, eso sería 32,000. El siguiente tiene valor de 400 y se multiplica por el número escrito ahí. Entonces, ¿cuánto sería? $6,800. Muy bien, 6,800. El siguiente tiene valor de 20
y se va a multiplicar por el número escrito ahí, que es el número 6. Entonces 20 por 6 es 120. Y por último, el que tiene de valor 1, y el número que está escrito ahí, que es el 11, y 1 por 11, pues será 11. Hacemos la suma de esas cantidades que obtuvimos. Se nos queda el 1, 3, 8 más 1, 9. Aquí 6 más 2, 8. Y copiar el 3. Por lo tanto, el número escrito acá en numeración maya, en el sistema decimal, es equivalente a 38.931. Muy bien. Así, de esa manera. Bueno, entonces, así concluimos la primera parte. ¿Sí? Espero que todo haya quedado claro. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Entonces siempre se hace del mayor nivel hasta el más bajo, no del más bajo, no se puede hacer del más bajo hasta el nivel más alto. Se podría hacer, ¿sí? Pero, digamos, yo lo estoy haciendo así a mi pensamiento, ¿sí? Ahora, les estoy colocando esto pues porque les estoy escribiendo el número de esa manera, desde el nivel mayor al menor. Claro, que si decimos acá, bueno, hagámoslo de la manera contraria, colocando los 4 puntos abajo. Tengan ustedes su procedimiento. Solo su micrófono ahí, por favor. Si lo escribimos de la forma contraria, y tal vez hagámoslo, ¿sí? Lo único que ya les expliqué que para la prueba, la respuesta está marcada de la forma en que ya lo hicimos. Lo podríamos hacer así, lo único que el resultado sería diferente, ¿verdad? Va a ser otro número, porque si coloco ahí en el último nivel el 4, luego el 17, luego el 6, y luego el 11, tendríamos un número diferente y también tendríamos una respuesta diferente. ¿Sí? No, yo me refiero a si se resolvería, o sea, si se resuelve al revés, o sea, del nivel más bajo al más alto, si no se puede, o siempre es resolverlo del más alto hasta el más bajo. Sí por eso no le digo, problema. con respecto a la escritura, en la forma que yo les estoy colocando el ejercicio, porque no les estoy colocando la gráfica para que ustedes lo puedan hacer, entonces tienen que ser desde el nivel más alto hasta el más bajo, ¿sí? Porque si no, tal vez lo van a hacer bien, pero la respuesta no va a coincidir con el procedimiento que ustedes hagan. Entonces pasamos a la siguiente parte de la clase del día de hoy. Cuando la clase termine, entonces vuelven a ingresar. Entonces vamos a hablar acerca de lógica matemática, ¿sí? Y inicialmente, pues en la lógica matemática tenemos que entender las proposiciones. Entonces decimos, solo ahí el micrófono. Entonces tenemos, miren, las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Eso es lo principal. Entonces debemos de entender que una proposición es un enunciado, ¿sí? O una oración en la cual nosotros podemos decir que es verdadera o es falsa. Bueno, solo algo. Por favor, Adonías, hágame favor de apagar su micrófono. Si no, me tendré que ver en la mala idea de tener que sacarlo de la clase. Está bien. Entonces, tenemos acá, como les digo, ¿verdad? De que sea verdadera o falsa.
Y yo creo de que ustedes conocen mucho de proposiciones porque en toda su vida, más de alguna vez, les tuvieron que haber colocado un examen en donde les dijeron, coloque si el siguiente enunciado es verdadero o es falso. Inconscientemente, cada uno de los maestros que coloca ese tipo de series en un examen está escribiendo proposiciones, aunque no sepan que así se llaman, pero están hablando en un lenguaje lógico, porque las proposiciones son aquellas oraciones a las que se les puede decir que sean verdaderas o sean falsas. Y cuando hablemos de un valor de verdad, estamos diciendo, ¿sí?, de que el enunciado que sea falso o verdadero. ¿Qué símbolos vamos a utilizar? Pues la V y la F. ¿Se pueden utilizar otros símbolos? Sí se puede utilizar otros. Nosotros no lo vamos a aplicar de esa manera, de esa forma, pero se puede utilizar en lugar del verdadero un número 1 y en lugar del falso un número 0. Ahora, ¿de dónde sale esto? Porque esto de proposiciones, ya viéndolo como curso directamente, muchas veces se aplica a la electrónica. Entonces, los circuitos y todo lo con respecto a la tecnología, tiene un lenguaje binario. Y ustedes sabrán de que el sistema binario utiliza los números 1 y 0. Entonces se toma el 1 como el verdadero porque es en donde está pasando energía, y el 0 como falso porque es cuando no va a pasar la energía dentro de ese circuito. Bueno, entonces, como le digo, nosotros vamos a utilizar el verdadero y el falso. Ahora, para abreviar y reconocer las proposiciones, se van a utilizar letras minúsculas. Ahora, ¿por qué razón? Porque vamos a llegar en un punto en donde vamos a hablar de cálculo proposicional. Y si yo les digo, bueno, vamos a sumar o vamos a multiplicar estas proposiciones, y yo simplemente les digo, miren, las plantas son seres vivos, ¿sí? Súmenlo con las piedras no son seres vivos. Entonces, ¿cómo harían esa suma? Pues perdería un poco el sentido, porque ¿cómo van a sumar en este caso? Pues dos textos, ¿verdad? Podrían unirlos, pero no tendría el sentido de una suma. Entonces, por eso es de que ahí se van a utilizar letras minúsculas. Entonces, la letra minúscula será el nombre de la proposición. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ahí tenemos el ejemplo de P. P es una proposición, ¿sí? Una proposición que se llama P. Y esta proposición tiene un significado. ¿Cuál es el significado de P? Es las plantas son seres vivos. ¿Podemos saber de que estos son proposiciones o no? Sí. ¿Ustedes qué dirán? ¿Será que las plantas son seres vivos o no? Sí, lo son. Sí. Lo son. Entonces es verdadero. Como puedo decir de que ese enunciado que me están diciendo es verdadero, por lo tanto yo digo si es una proposición. En el caso de que no se pueda decir que sea verdadero o sea falso, entonces esa oración no será proposición. Y eso es lo que cabe destacar, ¿verdad? No toda oración es una proposición. Entonces, haciendo un poquito de ejercicio acerca de esto, ¿verdad? Entonces, miren, dice, establece para los siguientes enunciados qué proposiciones son verdaderas, cuáles son falsas y cuáles no son proposiciones. Entonces, veamos la primera, que dice, hola. ¿Será que esa oración es una proposición? No. No. No es proposición, ¿sí? Porque no podemos determinar si es verdadero o es falso. Ahora, el planeta Marte tiene vida. ¿Es una proposición? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es su valor? ¿Será verdadera o será falsa? Falso. Falso. Bueno, en el siguiente dice, ¿cuántos años tienes? ¿Es una proposición? No. No.
No, porque ustedes no pueden responder, yo tengo verdadero años. No lo pueden decir así, ¿verdad? Tienen que decir una cantidad. Ahora, el oro es un metal. Si es una proposición y es verdadera porque el oro es un metal. El 3 es un número par. Si es una proposición y es Falsa. falsa porque el 3 es impar. Y por último, el triángulo tiene 3 lados. También es una proposición y esta es verdadera. Así. Entonces, así pues, comenzamos a distinguir ese lenguaje lógico, ¿verdad? Hablar de una manera lógica. Entonces, ya saben que cuando ustedes les digan, es que no hablas con lógica, ¿sí? Ahora pregúntense si verdaderamente están hablando con lógica o no lo están haciendo. Porque si es hablar con lógica, es hablar con proposiciones, con oraciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Muy bien. Ahora, hay proposiciones abiertas. ¿Y qué es una proposición abierta? Pues es una expresión en donde se desconoce el sujeto. Si hablamos de una oración, ustedes sabrán de que el sujeto es de quién se habla en esa oración. Pero que cuando se conoce ese valor, la expresión se transforma en una proposición lógica, porque entonces ya se va a poder definir el valor de verdad. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces dice, P, X es impar. Esta es proposición abierta, porque como no conozco el valor de P, no puedo decir que sea verdadero o sea falso. Pero si ya digo 7 es impar, entonces ya sería verdadero. Lo mismo acá. Y menos 7 es igual a 3. Es proposición abierta, ¿sí? Pero si le cambio el valor, por ejemplo, 8 menos 7, que es igual a 1, entonces ahí ya sería falso. Bueno, así vamos a terminar esta primera sección. Ya se va a cerrar la clase. Entonces vuelven a ingresar. Posiciones abiertas. Bueno, y estamos diciendo pues de que es proposición abierta porque se desconoce el valor del sujeto. Y ese sujeto en matemática pues será conocido como variable. Y pues dice que la variable es la letra que representa al sujeto desconocido, que por sí misma carece de un significado. Pero si nosotros venimos y le asignamos ese valor, entonces a esos valores que se le pueden asignar se le llama universo lógico de la variable. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a las proposiciones abiertas. Entonces, pues acá vamos a iniciar ya con el cálculo proposicional. Entonces vamos a decir, aquí pues ya vamos a comenzar a distinguir dos tipos de proposiciones, ¿sí? Entonces, pues tenemos primero las proposiciones simples, que también se pueden llamar, y es ahí, que las proposiciones simples también se llaman categóricas y se pueden clasificar de diferentes maneras. Por su cualidad, las podemos clasificar en afirmativas o en negativas. Ejemplos de ello, pues afirmativo sería, los gatos son mamíferos. Negativo sería, el agua no es clara. Ahora, por la cantidad o por la extensión del sujeto, como por ejemplo, todos los niños eran divertidos. Pues aquí vemos de que ya la proposición está hablando de una cantidad. Entonces, por eso se clasifica de esa manera. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una proposición expresando una cantidad? Tengo 10 dedos. Tengo 10 dedos. ¿Sí? Pues ahí ya está refiriéndose a una cantidad. Entonces vean de que tengo 10 dedos, aparte
de hablar de una cantidad también es afirmativa, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, una proposición se va a poder clasificar de varias maneras. Entonces, ¿cuándo se puede decir por la cualidad y la cantidad al mismo tiempo? Ejemplo, todo guatemalteco es trabajador. Pues habla de cantidad y guatemalteco, ¿sí? Porque está hablando en sí de un individuo, y todo, que me está diciendo de una cantidad, y es afirmativa, pues porque no está hablando con la palabra no, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahora el siguiente que dice, ningún guatemalteco es trabajador. El ningún es el que me está diciendo la cantidad. La cualidad es afirmativa, ¿verdad? A pesar de que estoy hablando de ningún, entonces esta proposición es afirmativa. ¿Cómo escribiría esta proposición de forma negativa? ¿Cuál, profe? La proposición de todo guatemalteco es trabajador. ¿Cómo la podría escribir de forma negativa? No todos son trabajadores. No todos son trabajadores, ¿verdad? No todos los guatemaltecos son Trabajadores. trabajadores. ¿Sí? O no todo guatemalteco es trabajador. Ya agregándole esa palabra no, entonces ya le cambiamos el sentido y ya se transforma pues en una proposición negativa. Bueno. Ahora, por su modalidad, y tenemos aquí ejemplos, dice, Fernando es profesor de lógica. Es probable que Luis sea médico. ¿A qué creen que se refiere la modalidad? Como su profesión. Su profesión. Como su profesión, como estar describiendo una característica del sujeto, ¿sí? Cuando se está describiendo una característica del sujeto, entonces lo podemos clasificar como por su modalidad. Muy bien. Y pueden ver, pues, de que estos dos ejemplos que tenemos aquí también varían, porque el primero, estoy afirmando con certeza de que Fernando es profesor de lógica. En cambio, en la segunda, es probable, ¿sí?, que Luis sea médico. En este caso podría ser, miren, de que él ya es profesor, pero aquí es probable que Luis sea médico. Puede ser de que esta persona aún esté estudiando la carrera de medicina, no la haya concluido. Entonces, hasta que no la termine, no es oficialmente médico, ¿verdad? Entonces, hasta en esto se refiere la modalidad. Las siguientes, pues, son las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, pues, van a ser las que tienen dos o más proposiciones simples. Y estas, pues, como ya tenemos más de dos oraciones, ¿sí?, deben de estar conectadas por medio de algo. Y a ese algo se le llama conectivo lógico. También vamos a decir de que el valor de verdad, es decir, que sea verdadero, que sea falso, va a depender de los valores que tengan las proposiciones simples que lo conforman. Y pues para toda proposición compuesta existe lo que había dicho, un elemento que relaciona las proposiciones simples. Ese operador es el conectivo lógico. Y vamos a ver que del conectivo lógico es que depende también el valor de verdad, porque dependiendo de cómo se conecten esas proposiciones, así es como vamos a determinar si la proposición compuesta es verdadera o es falsa. Por favor, el micrófono. Ahora, pues aquí vemos unos ejemplos de proposiciones compuestas.
Entonces podemos ver de que ya hay dos oraciones. En el primer ejemplo, miren, dice, Yolanda es secretaria. Esta es la primera proposición. Es decir, que podría decir de que esa es la proposición P. Recuerden de que se simbolizan con letras minúsculas. Y ahora dice, Gladys es administradora. Podría decir de que esta es una proposición Q. Entonces, ahí tengo esas dos proposiciones. Ahora, ¿cuál es el conectivo? Y. Entonces, ahí ya estamos viendo como concepto, la letra ahí es un conectivo entre dos proposiciones. Ahora la siguiente. Dice, si Júpiter fuera un planeta, la primera oración es que Júpiter fuera un planeta. Entonces, Júpiter poseería luz propia. ¿Qué es lo que une acá a estas dos proposiciones? Entonces, aquí vamos a notar de que hay dos palabras que lo unen. Es sí, entonces. Esas dos palabras son las que están uniendo a esas dos proposiciones simples. Y ya vamos a ver, cuando comencemos con los conectivos lógicos, ¿qué tipo de conectivo es este? El que utiliza sí, entonces. Observen de que aquí no necesariamente van los dos en el centro, ¿verdad? Sino que va el sí primero, luego la primera proposición, luego la palabra entonces y seguidamente de la segunda proposición. Ahora dice, tengo una moneda de quetzal. ¿Sí? Tengo una moneda de quetzal. Esa es la primera proposición. Tengo una moneda de quetzal. La siguiente proposición sería, tengo una moneda de 0.25, o sea, de 25 centavos en mi bolsillo. ¿Sí? La primera también es, tengo una moneda de quetzal en mi bolsillo. Se entiende, ¿verdad? Que de eso está hablando. ¿Cuál es el conector acá entre estos? O. ¿Sí? Y en este caso, o tiene una, o tiene otra, o tiene las dos, o no tiene nada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos también la naturaleza de ese conector. Y por último dice, los pinos son gimnospermas. Esa es la primera proposición. Los pinos son gimnospermas. Sí y solo sí, los pinos tienen flores. ¿Cuál es el conector? El conector es sí, Sí, solo sí. Entonces, ahí vemos 4 tipos de conectores. La I, el sí entonces, el O y el sí y solo sí. 4 conectivos lógicos que podrán relacionar las proposiciones simples para formar la proposición compuesta. Muy bien. Entonces, acá pues tenemos una tablita. Entonces, vemos el conectivo. Para cada conectivo, como ahorita ya estamos pasando ya más a la parte del cálculo que en el lenguaje verbal, para cada conectivo hay un símbolo. Entonces, miren, el primero es como una V invertida. ¿Qué significado tiene ese símbolo? Es la letra I que ya habíamos visto ahí en esa proposición compuesta. Y vean, acá tengo la proposición compuesta ya hablando en un lenguaje lógico-matemático. P y Q. Esto en el lenguaje verbal podría significar Gladys es secretaria y Jimena es administradora, por ejemplo. ¿Sí? Porque recuerden de que cada una de esas letras tiene un significado verbal. ¿Cómo se llama ese conectivo? Se llama conjunción. El siguiente es como una letra V, su significado es O,
ahí podemos ver la proposición compuesta, pues, que prácticamente son las dos proposiciones simples unidas por medio de ese símbolo. ¿Y cómo se llama? Se llama disyunción. De aquí me voy a pasar hasta la cuarta, que podemos ver que es una flecha apuntando hacia la derecha. Su significado es sí, entonces. Ya vemos ahí que vimos esa palabra y ahí está la proposición compuesta, cómo es que se va a observar. Y su nombre es condicional. Esta es una condicional. Por último, el siguiente, que es una flecha que tiene doble dirección, es decir, que apunta a los dos lados. Su significado es sí y solo sí. Ahí podemos observar cómo se forma la proposición compuesta en el lenguaje lógico-matemático y su nombre es bicondicional. Así. Bicondicional. Bueno. Entonces, pues ahí ya estamos entrando a ver esos valores. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, una vez pues de que ya hemos visto los conectivos lógicos, nos corresponden ver las tablas de verdad. ¿Y para qué nos va a servir una tabla de verdad? Nos sirve para conocer el valor de verdad de una proposición compuesta, con base en cada posibilidad de valores que tengan las proposiciones simples que la forman. Bueno, entonces aquí ya estamos pasando al cálculo proposicional. Entonces aquí vemos la forma de una tabla de verdad. En este caso pues tenemos dos, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí tenemos dos? Entonces vean de que aquí tenemos una pequeña fórmula que es 2 a la n. Ahora, ¿por qué 2 a la n? Pues resulta de que cada proposición tiene dos valores posibles, verdadero o falso. Por eso el número 2, por los dos valores posibles. Ahora, la letra n es el número de proposiciones. ¿Sí? Entonces, si en mi proposición compuesta hay 2, tendríamos entonces la primera forma, que es acá, ¿verdad? Entonces vemos, haciendo ese cálculo sería 2 a la 2, que es igual a 4. Ese resultado me dice cuántas combinaciones tendré para mi tabla de verdad. Y observo aquí que exactamente tengo 4 combinaciones. ¿Cómo se forman esas combinaciones? Pues se coloca para los primeros, ¿sí? Para la primera proposición, la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Como aquí me dice que son 4 combinaciones, pues serán 2 verdaderos y 2 falsos. Para la segunda será la mitad de la anterior. Como aquí eran 2 verdaderos, ahora será solo un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Pues esas combinaciones ustedes se las pueden aprender, ya que siempre y cuando estemos trabajando con 2 proposiciones, tendremos esas combinaciones. Miren, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y pues acá tenemos la tablita de si fueran ¿cuántas proposiciones? 3. 3. 2 a la 3, pues es 8. Y aquí tenemos 8 combinaciones. La mecánica para construir esa tabla de verdad, pues siempre es la misma. La primera proposición, en orden alfabético, se van a colocar las letras. Entonces, la primera proposición será la mitad de verdaderos y la mitad de falsos del número de combinaciones. Como aquí es 8, por eso la primera tiene 4 verdaderos y 4 falsos.
Ahora, el siguiente, ¿sí? Q, vemos de que tiene la mitad del anterior y siempre va a ser así, la mitad del anterior. Como este tenía 4, ahora la mitad de 4, 2. Por eso este tiene 2 verdaderos, 2 falsos. Y luego se vuelve a repetir. 2 verdaderos, 2 falsos. Y la tercera, pues será la mitad de la mitad, pues verdadero, falso. Y de esa manera. Desde ahí tenemos, pues, esas combinaciones. Muy bien. Así que es como se va a construir la tabla de verdad y esas son las combinaciones que se van a utilizar. Entonces, ¿qué tipo de resultados se puede obtener cuando se resuelve por medio de una tabla de verdad el valor de una proposición compuesta? Entonces, tenemos 3 tipos de resultados. El primero es la tautología. ¿Y cuándo es una tautología? Pues es cuando el valor de verdad de la proposición compuesta es verdadero para cualquier combinación de los valores de las proposiciones simples. Y en la primera imagen podemos observar un ejemplo de una tautología. Vemos que hay 2 proposiciones, P y Q, miren, las mismas combinaciones que habíamos visto en la diapositiva anterior, verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q, verdadero, falso, y verdadero, falso. Acá está la proposición compuesta que se resolvió. Vean de que esta proposición ya es más elaborada, pero al final de resolver todo, por medio del cálculo proposicional, todos los valores son verdaderos. Eso quiere decir de que sea como sea, las proposiciones simples y sean verdaderas o sean falsas, al final la proposición compuesta será verdadera siempre. Eso es lo que dice la tautología. Ahora, la contradicción es lo contrario a la tautología. La tautología es todo verdadero, aquí en la contradicción es todo falso. Y vemos ahí, en la segunda imagen, el ejemplo de una contradicción. Acá está la proposición compuesta. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que para todas las combinaciones, el resultado fue falso. Por eso es una contradicción. Y el último es la contingencia. ¿Cuándo es la contingencia? Pues es cuando tenemos los valores mixtos, cuando puede ser verdadero o puede ser falso, y eso depende de la combinación de los valores de las proposiciones simples. Y ahí vemos en la tercera imagen el ejemplo de una contingencia. Vemos de que en este caso, pues tenemos 2 verdaderos y 2 falsos en la respuesta. No necesariamente nos va a quedar la mitad y la mitad. Puede ser que solo haya un verdadero y 3 falsos, o solamente haya un falso y 3 verdaderos. Pero con que haya de los 2 valores, entonces ese resultado será una contingencia. Y me detengo acá un poco para preguntar. ¿Están entendiendo hasta el momento lo que estoy trasladándoles? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, profe. Muy bien, Todo claro, bro. muy bien. Y pues ya aquí ya vamos a ir concluyendo casi. Vamos a hablar acerca de la conjunción y cómo se va a resolver cada una de ellas. Y recordemos que el símbolo de la conjunción es la V invertida. Como proposición compuesta, pues será de esa manera. ¿Cómo se va a leer? Entonces yo digo que se lee P y Q. Recuerden que el significado de ese símbolo es I. ¿Y cómo se va a resolver? Pues en la conjunción se dice que el resultado es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Sí?
Solo cuando ambas proposiciones son verdaderas, entonces la proposición compuesta será verdadera. Y ahí vemos, miren, primero las combinaciones de P y Q y luego el resultado. Pues vemos en este caso de que solo en la primera combinación ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, por lo tanto, el resultado es verdadero. Y veamos un ejemplo. Si dijera, hoy es domingo y tengo clase de matemáticas. Bueno, pues, ¿cuál será el valor de verdad de esa proposición? Pues primero miremos el valor individual. Hoy es domingo. ¿Será que hoy es domingo? No. 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 Entonces la primera es falsa. Ahora, ¿tengo clase de matemáticas? ¿Será que eso es verdadero? Sí. Sí. Es Ahora, como el conector es la conjunción, porque es la I, entonces yo vengo en mi tablita, ¿verdad? Me dice que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, esta proposición compuesta en total es Es falsa. falsa. ¿Sí? Desde que si yo hablo con una conjunción, pero dentro de lo que hablo digo una mentira, todo lo que yo digo es mentira. ¿Sí? Con algo que sea mentira, todo es mentira. Ese es el sentido de la conjunción. ¿Sí? Ahora vamos a ver a la disyunción. Entonces, acá el símbolo de la disyunción es la V. Y pues tenemos cuidado porque no lo debemos de confundir ese símbolo con el valor verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a observar esa proposición? Pues la vamos a observar de esta manera. ¿Y cómo se lee? Pues se lee P o Q. ¿Y cómo se va a resolver? Este es lo contrario a la conjunción. Aquí vamos a decir de que es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Sé que en este caso, si al menos algo de lo que ustedes están diciendo es verdadero, entonces ustedes están diciendo la verdad. Solo si todo lo que dicen es falso, es una mentira, entonces ahí sí es falso. Veamos un ejemplo. Veamos la misma proposición, pero ahora unido con O. Hoy es domingo o tengo clase de matemáticas. Entonces, aquí vamos a ver de que esta proposición compuesta es verdadera. Ya sabemos que hoy es domingo es falso. Entonces, y la otra, tengo clases de matemática, es verdadero. Por lo tanto, la proposición compuesta es verdadera. ¿Verdad? Hoy es domingo o tengo clases de matemáticas. Es verdadera porque sí tengo clase de matemáticas, aunque no sea domingo. ¿Sí? Tengo clase de matemáticas. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es la condicional. Y aquí pues nos dice, miren, otra forma en que se puede llamar a la condicional es implicación. El símbolo de la condicional es la flecha apuntando a la derecha y puede ser de esta manera. Y aquí cabe distinguir algo muy importante porque a diferencia de las dos anteriores, si el orden en que estén las letras importa mucho, ¿sí? Entonces, ¿por qué importa? Porque a la primera proposición se le conoce como antecedente. Y a la segunda proposición se le conoce como consecuente.
Como esto es una condición, una condicional, pues debe de estar la condición en sí. El antecedente es la condición y el consecuente es lo que va a pasar si se cumple o no la condición. Bueno, ¿y cómo se resuelve una condicional? Pues aquí decimos que es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, y pues normalmente aquí estas, en donde las hemos escuchado, pues será cuando nos prometen algo, ¿verdad? En promesas se pueden escuchar condiciones. Aquí vemos pues de que la segunda es la falsa, porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Veamos un ejemplo para entender por qué en este caso es falso. Entonces, digamos, si obtienes 61 puntos, entonces ganarás el curso de matemáticas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las dos proposiciones. Bueno, entonces planteemos aquí la situación. Bueno, digamos de que ustedes obtuvieron los 61 puntos. Entonces es verdadero porque ustedes obtuvieron los 61 puntos. Pero luego resulta que obtuvieron los 61, pero el maestro los hizo perder. Falso, o sea que no ganaron. Entonces, ¿por qué ese resultado es falso? Porque a pesar de que ustedes cumplieron con la condición, a ustedes no se les cumplió con lo prometido. Entonces, cuando se falta a la promesa, es falso. Falso, relacionémoslo con mentira. Entonces, es una mentira porque la persona que me está haciendo la promesa no está cumpliendo con su palabra, aunque yo sí cumplo. Ahora, ¿por qué? Si los dos son falsos, es verdadero. Porque, obviamente, si yo no saqué los 61 puntos, es decir, que es falso porque no estoy cumpliendo con la condición, obviamente ya sé qué es lo que me espera, que no voy a ganar el curso, y por lo tanto es verdadero porque se está cumpliendo la promesa, ¿sí? Ya es lo estipulado. ¿Y por qué cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, sí es verdadero? Bueno, pues resulta de que no obtuvieron los 61 puntos, pero al maestro se le ocurrió hacerlo ganar. O sea que sí ganó. Entonces, ¿por qué esto es verdadero? Porque el que le está prometiendo está cumpliendo con su palabra, aunque ustedes no hayan cumplido. ¿Sí? Siempre que se cumpla la promesa, será verdadero. Cuando no se cumple la promesa, entonces es falso. Es por esa razón. No sé si me doy a entender con la condicional el sentido lógico de esta. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Profe, Sí, me pregunta alguien que en dónde voy a compartir la clase. Bueno, yo espero hoy. Aquí tenemos. El símbolo es una flecha de doble dirección. Se ve de esta manera. ¿Y cómo se va a leer? P, sí. Y solo sí, Q. ¿Sí? En el anterior creo yo que no coloqué la lectura, pero el anterior, que era la condicional, era si P, entonces Q, porque el sí va antes de la primera proposición y el entonces en medio de ellos dos. Ahora, ¿cómo se resuelve la condicional? Pues en este caso decimos de que es verdadero cuando el valor de las proposiciones es igual. ¿Sí?
Es decir, de que ya sea que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas, entonces ahí será verdadero. Y con el ejemplo de ganar, D sería. Aquí lo voy a invertir. Ganaré el curso de matemáticas. El curso de matemáticas. Sí. Y solo sí. Obtengo 61 puntos. Bueno, pues ahí está. Entonces, ganaré el curso de matemáticas. Bueno, pasa que si lo ganaron, entonces quiere decir de que también obtuvieron los 61 puntos. Es verdadero porque los dos se cumplen. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No ganaron el curso? Pues no lo ganaron porque no obtuvieron 61 puntos. Y entonces por eso también es verdadero. Aquí las dos cosas se deben de cumplir. Si una es diferente, entonces por eso es falso. Bueno, así estaríamos terminando la clase del día de hoy.